Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Sanamente, que siempre vamos a tener una oportunidad de profundizar en algún ámbito que no conocemos de nuestra experiencia humana. Hoy vamos a poder saber un poco más sobre la atención plena y conversaremos sobre el concepto de curiosidad empática. ¿Les causa curiosidad empática? Esto con la experta de la Universidad de Berkeley, Jody Halpern. Además hablaremos con Nancy García de su experiencia viviendo con trastorno bipolar, que además creó el Bipo Club, un espacio donde muchas personas que tienen este trastorno o personas que acompañan a personas que tienen trastorno bipolar pueden encontrar tips, soluciones, ayudas y una capacidad mayor de comprender cómo es vivir dentro de este trastorno. Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza. Cuando recibimos un diagnóstico grave o de alto riesgo, como enfermedades como el cáncer, por ejemplo, es importante, además de cuidar la salud física, cuidar la salud emocional. ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿De qué manera el entorno podría colaborar a que nos podamos sentir mejor? ¿Cómo podemos ayudarnos? Los detalles nos los trae, como siempre, Magdalena Fuenzalida en la siguiente nota. Un diagnóstico grave e inesperado puede cambiarlo todo. La rutina se modifica. Exámenes, remedios, más exámenes y tratamientos. Muchas veces el paciente y la familia se ponen en modo automático, pero no evita que el lado emocional también se vea afectado. Cecilia fue diagnosticada hace unos meses con cáncer. Comenzó rápidamente la quimioterapia y si bien dice que tiene el propósito de mantenerse positiva, no ha sido fácil. Me queda para rato todavía y ha sido como bien fuerte. Porque, o sea, nunca te lo esperaba. Nunca tuve nada de nada, fue como de la noche a la mañana. No se lo doy a nadie, ni al peor enemigo, porque en realidad es muy invasivo el tema. Lo que tú vas viviendo día a día, el hecho de caerse tu pelo, que es súper fuerte. Yo creo que es la parte más fuerte que me tocó vivir. Tengo mi familia, toda la fortaleza, mis compañeros de trabajo. Gracias a ello estoy donde estoy. Fundamental. La contención emocional, partiendo por el tema de la salud mental, es primordial. Porque si esto falla, todo lo demás no funciona. Entonces, en ese aspecto, nosotros la tenemos clara. Hemos visto también otros casos, ella llega contando de lo que conversa con otros pacientes acá, que son situaciones mucho más complicadas, más cantidades de quimio, otros con radio. Entonces, ella está en una parada de verlo siempre positivo y de vivir el día a día. Yo creo que eso uno tiene que enfocarse también. El apoyo es fundamental, nada más que eso. Ante un diagnóstico de alto riesgo, son muchos los sentimientos que se generan y se impacta de alguna u otra manera el mundo emocional. Pero, ¿cómo se puede acompañar y resguardar la salud mental de alguien que está pasando por este contexto? Al parecer, para estas personas es muy importante no sentirse juzgados, tampoco sentir que los otros como que entienden su experiencia, como no dar por hecho que uno entiende qué tipo de reacción es la que le pasó a la otra persona, sino que estar como abiertos a que el otro nos cuente cómo es para él o ella la experiencia de tener esta enfermedad o de haber recibido este diagnóstico. La compañía nuestra puede ser muy valiosa sin necesidad de tener que ayudarlo con consejos concretos, prácticos o pasar a la acción, sino que el que estemos ahí para escucharlo y como acompañarlo en la emoción que sea que esa persona tenga en ese momento puede ser muy valioso y puede ser de gran ayuda también para la salud mental y el bienestar de la persona diagnosticada. Y en el caso de familiares y cercanos, encontrar personas que también entiendan por lo que uno está pasando puede hacer la diferencia. En general, los diagnósticos de enfermedades crónicas impactan a toda una familia, a todo el sistema cercano de la persona que recibe el diagnóstico. Por lo tanto, también ahí hay como sufrimientos de cada uno de los que está ahí y es importante poder hablarlo entre ellos, que no se cierre la conversación, al menos entre las personas que integran una familia, por ejemplo, que cada uno tiene como también derecho a vivir su proceso y ojalá lo puedan conversar con otras personas, buscar apoyo.
en algunos casos puede ser muy útil buscar apoyo de otras familiares. Por ejemplo, los padres que tienen un hijo que recibe un diagnóstico, se sabe que lo que mejor ayuda a su salud mental es unirse a grupos con otros padres que están en la misma situación. Los grupos de pares, que se llaman, son muy potentes en estos casos. Si bien muchas veces las instituciones médicas abordan la enfermedad desde lo clínico, también se está dando el espacio a tratamientos que aborden lo emocional. En el Instituto Oncológico FALP cuentan con un sistema de terapias complementarias con costo cero para sus pacientes. Abordan desde yoga, pilates, arteterapia hasta musicoterapia. Este es un acompañamiento que tiene que ver con darle un control al paciente de sus sesiones, darle un espacio también de creatividad, donde el paciente puede compartir verbal o no verbalmente lo que está viviendo con el cáncer, que es tan potente como lo físico. Ya tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo mental, lo familiar también, porque no solo tiene un diagnóstico, no hace un diagnóstico, sino que también es una persona con muchos recursos personales, con muchas herramientas a nivel familiar, a nivel también personal, que en este momento le van a servir de ayuda para enfrentar la vivencia del cáncer. Una alternativa que para varios pacientes ha marcado una diferencia. Estas son con música, me ha ayudado mucho a aceptarme como soy, a autocontrolarme, a superarme, a recordar lo que soy yo. Vuelve a inhalar por la nariz, lento y profundo, y a exhalar por la boquita. Ya lo que hace es enseñarme a respirar, cosa de yo relajarme, como que salirme de la situación en la que estoy. Y es bueno, yo lo he hecho, porque ella me dio unos ejercicios para que hiciera. Y así cuando yo sentía que ya aquí esto se me estaba apretando, lo hacía y me sentía mejor. No es fácil sobrellevar la carga emocional del diagnóstico y todo lo que puede llegar a implicar. Por eso, contar con el apoyo del entorno y tener espacios para calmar las emociones puede hacer de este camino uno más fácil de transitar. Muchos de nosotros tenemos dificultad para comprender al otro que tenemos al frente, sea ese nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro compañero de trabajo, porque efectivamente cada vez sabemos con mayor claridad que lo que estamos percibiendo es distinto dependiendo de quién lo observa. Sin embargo, existe una técnica que tal vez podría ayudarnos a saltar las brechas que produce esa diferencia, y es el concepto de curiosidad empática. Queremos profundizar sobre esta idea con quien lo ha llevado a la fama. Su nombre es Jodi Halpern, es catedrática de bioética en la Universidad de Berkeley y ha aprendido de este concepto en un contexto muy distinto, pero lo podríamos implementar en la vida en general. Gracias, Jodi, por estar con nosotros. Estoy tan feliz de verte otra vez. Gracias por estar aquí. Tenemos una pregunta muy simple pero muy profunda, que es ¿qué es la curiosidad empática? Es un placer estar aquí con ustedes. Creo que la forma más sencilla de empezar es la curiosidad. Es estar genuinamente interesado en lo que aún no sabes sobre el mundo de los demás. Hay mucha gente que dice que en este mundo tan conflictivo necesitamos compasión, empatía y hablar de esas cosas como estados emocionales que son muy importantes. Pero cuando tenemos conflictos, desacuerdos, cuando la gente no se conoce muy bien, esas cosas pueden desaparecer muy rápidamente. Y lo que he descubierto a lo largo de mi carrera es que con todos los retos de la vida, empezando por los conflictos en la atención médica y luego mirando a los conflictos entre países y las situaciones de derechos humanos, una negociación, cuando la gente está tensa y no se escucha, la clave para cambiarlo todo es conseguir que sientan verdadera curiosidad por lo que no saben sobre el punto de vista de la otra persona. Y cuando sienten curiosidad por el punto de vista de otra persona y ésta empieza a contarles su propia vida desde su perspectiva, se produce un compromiso empático.
Porque cuando escuchamos y leemos las historias de otras personas desde su punto de vista, y tú sabes esto, eres periodista, nos implicamos en la historia de la persona. Así que la curiosidad empática es un superpoder que todos tenemos, no solo para preocuparnos por la gente y tener empatía natural todo el tiempo, porque eso puede desgastarse, sino para volver a ver a la otra persona como un ser humano con su propia vida, su propio mundo, y para interesarnos en aprender sobre eso. Ahora tratemos de imaginarnos una situación. Por ejemplo, estamos peleando tú y yo porque realmente no estamos de acuerdo respecto de una situación. Por ejemplo, y yo creo que estás siendo muy egoísta. ¿Qué hacemos en esa situación para poder usar este superpoder que describes? Vamos a hablar de si alguien está enojado con alguien y sienten que la otra persona ha sido egoísta. Pero voy a dar un ejemplo específico de algo así, donde alguien pensó que otra persona estaba teniendo derecho en el ámbito médico. En este caso, una nutricionista que trabaja en el hospital era muy cariñosa. Fue a ver a un paciente que estaba ingresada en el hospital ese día y ella venía de un entorno más privilegiado. Y cuando el médico le dijo a la paciente delante de la nutricionista que tendría que quedarse al hospital otro día, la paciente lloró porque no había comida. La nutricionista se sintió muy ofendida y molesta porque estaba orgullosa de la comida que el hospital podía dar y pensó que era una persona con mucho derecho que estaba diciendo algo que no tenía sentido. Así que asumió todas estas cosas sobre ella, pero lo que hizo cuando salió de la habitación y volvió a reunirse con ella más tarde ese mismo día, porque había recibido formación en curiosidad empática, fue darse cuenta de que no tenía ni idea de lo que ella quería decir con eso de que no había comida. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando ella de quedarse en el hospital un día más. Así que volvió, y uno de los trucos es que todo lo que tienes que hacer es mostrar interés en algo que dice una persona repitiendo sus palabras de forma respetuosa. Así que todo lo que tenía que hacer no tenía que gustarle o sentir empatía por ella todavía, solo tenía que sentarse y prestarle atención y decirle que hoy parecía disgustada y dijiste que no había comida y que no sabía lo que querías decir. ¿Qué quieres decir con eso? Y ella dijo, uno de mis hijos tiene alergias muy graves y yo pensaba que iba a estar aquí solo un día y medio. Y ahora cuando me dicen que me tengo que quedar un día más, no hay comida preparada en mi casa que mi hijo pueda comer. Y si come otra cosa, podría ponerse gravemente enfermo. Y en cuanto oyó eso, toda su actitud hacia la paciente cambió. Ella no estaba enojada por la comida del hospital, solo estaba preocupada por un familiar. Cuando nos enfadamos con la gente por las cosas que dicen y hacen, a menudo nos equivocamos al entender por qué dicen y hacen las cosas. Porque nosotros interpretamos lo que creemos que se están refiriendo. Sí. Eso es interesante. Sí, otro ejemplo famoso es el del libro de Stephen Covey, creo que es 7 hábitos de la gente efectiva, pero podría ser otro libro. Pero es una anécdota muy famosa acerca de alguien que está sentado en el metro de Nueva York, ya sabes, los trenes, y en el deseo de estar leyendo tranquilamente las noticias. Tiene un padre sentado frente a él con 3 niños pequeños que estaban portándose muy mal. Se acercan a otros pasajeros y les interrumpen y se empujan y se pelean. Y tú estás sentado y los observas y piensas, wow, este es un mal padre, no sabe cómo hacer que sus hijos se comporten, o cualquier suposición que estés haciendo. Y luego los famosos ejemplos. Te enteras más tarde de que vuelven a casa del funeral de su madre, que ha fallecido. No sabes por qué vuelven, no sabes por qué el padre no los disciplina o muestra más control. No sabes nada de la vida de los demás y creo que para mí ese es el momento ajá de la vida. Cuando te das cuenta de que no sabes que cada persona es un mundo, cada persona tiene un mundo psicológico de significado y nunca conoces el mundo de otra persona a menos que realmente escuches con curiosidad. No conoces su mundo y una vez que te das cuenta de lo poco que conoces del mundo de los demás, creo que la actitud que desarrollamos es la humildad. Y creo que la humildad es la actitud más importante para sentir curiosidad por los demás y tener curiosidad empática. Totalmente, pero creo que es importante entender cómo podemos usar este superpoder, porque en algunas situaciones, especialmente cuando estamos enojados con alguien o por algo,
mad about someone or something, we are not really No open estamos to realmente abiertos a connect conectar that con very esa parte de important nuestro part of cerebro, our porque estamos brain, tratando de because we are trying, protegernos I don't know, to cover ourselves, de los try to ataques en esas protect situaciones. ourselves in that situation. So, what would ¿Qué you recomendarías recommend en ese in momento that donde uno se moment siente when mal o donde you se siente feel bad atacado or attacked, para poder to conectar con do este superpoder? to try to connect this superpower? Bueno, lo primero es, por supuesto, ya que el mundo tiene tanto conflicto, lo primero es asegurarse de que estás físicamente a salvo. Quieres estar físicamente seguro. No puedes empatizar con alguien que te está amenazando físicamente en ese momento, pero una vez que sabes que estás físicamente a salvo, si te sientes muy enfadado, lo primero es ser consciente de ti mismo y tienes que saber cómo te sientes, ser consciente de tu cuerpo. Puedes tomar un respiro ahora. Siempre les digo a los profesionales que respiren y observen su cuerpo. ¿Estás respirando profundamente o estás tensando los músculos y respirando superficialmente? ¿Sientes que tus pies están plantados en el suelo? Tienes que tomar conciencia de tu cuerpo para que, aunque estés enfadado con alguien, no estés furioso. No estás en modo reactivo. Puede que tengas alguna razón legítima para estar enfadado con la otra persona, pero necesitas tener un modo corporal en el que no seas tan reactivo. Tan pronto como te vuelves no tan reactivo, la razón por la que no es tan difícil cambiar la curiosidad, mientras que es difícil cambiar a la compasión, el cuidado, la amabilidad cuando estás enojado, pero la curiosidad, la razón por la que enseño es que es más natural cuando estás enojado. En realidad estamos hechos para ser curiosos sobre lo que nos amenaza. Como en la evolución, cuando estábamos bajo amenaza prestábamos mucha atención a la amenaza. Así que si alguien me está haciendo enojar, sé que en algún nivel es mejor realmente entender cuáles son los motivos de esta persona, lo que están pasando. Es una necesidad estratégica integrada en la evolución humana, así que el cerebro está acostumbrado a cambiar a la curiosidad. Ese es el objetivo de mi modelo y la razón por la que es mucho mejor que decirle a la gente que tenga compasión o que sea amable o que se preocupe por los demás, porque es algo natural. Enseño a líderes que negocian conflictos y rehenes. Trabajé con personas de la antigua Yugoslavia justo después de la guerra, cuando los vecinos habían matado a los vecinos, trabajando con croatas, bosnios y serbios. Trabajo en situaciones muy conflictivas en las que la gente está muy enfadada. Pero si ahora están a salvo, no puedes hacer esto cuando te están bombardeando. Pero si estás en un momento en el que estás físicamente a salvo, sí puedes calmar tu cuerpo, y si la persona no representa una amenaza física para ti, entonces puedes darte cuenta estratégicamente de que no vas a poder desarrollar ninguna negociación. La negociación se basa en comprender el punto de vista de la otra persona desde dentro hacia afuera. Así que vas a tener curiosidad por su punto de vista si quieres tener éxito estratégicamente. Así que sirve a tu propio interés estratégico en el conflicto. No es difícil que la gente aprenda a ser curiosa durante los conflictos. Lo que es difícil es que se den cuenta de lo que ocurrirá cuando empiecen a hacerlo. Y esto ocurre de forma bastante natural. Es decir, si realmente dejas que la persona te cuente su punto de vista, al menos verás su humanidad de una forma que quizás no habías visto antes. Puede que no te sigan gustando, puede que no quieras trabajar con ellos, pero al menos verás desde su punto de vista que están siendo fundamentalmente humanos. Y eso te hace mucho menos propenso a deshumanizar a alguien. Cuando te conocí, algo que fue muy obvio para mí escuchando tu historia y tu metodología fue, yo puedo usar esto en la relación con mi marido, por ejemplo. On my relationship with my husband, especially because that's Porque a terrible place ese to es have un a espacio conflict. You difícil, always es un feel espacio de attacked. conflicto. You Uno muchas veces se live siente so atacado much time with that y vive person con that esa it's obvious persona you're gonna have a con la que conflict. So, obviamente por pura exposición vas a tener tarde o temprano un conflicto. ¿Cómo has visto que tu metodología podría ser útil para la vida cotidiana? No en una guerra afuera, sino que dentro del hogar. Sí, bueno, por supuesto, mi familia les dirá que no siempre soy perfecta en esto, por no decir otra cosa. Pero bueno, de nuevo, un ejemplo. En primer lugar, quiero decir que cuanto más cerca estás de alguien y más te importa, es cuando volverse curioso puede ser difícil. Y permítanme que les explique lo que quiero decir con esto. Mi hijo ahora tiene 22 años y está madurando maravillosamente. Pero cuando era adolescente, a veces quería tomar decisiones que yo pensaba que ponían en riesgo su seguridad.
Como ir en coche con otra persona joven que yo no consideraba un buen conductor. Y en cuanto a su seguridad, alguien que me importaba hacía cosas que yo consideraba malas para él, toda mi curiosidad desaparecía al instante. No le dije, oh, bueno, ¿por qué quieres ir en un auto con un conductor peligroso? No te vas a subir a ese auto. Y así, lo mismo con los cónyuges, es que especialmente si compartes las finanzas y las grandes decisiones, te preocupas por tus intereses compartidos. Hay tanto cuanto más te preocupas. Hay investigaciones que muestran que cuanto más te preocupas por alguien, más difícil es hacerlo. Ese es el chiste. En realidad es más fácil hacerlo con gente a la que quizás no humanizas y de la que eres diferente. Pero con la gente de tu vida cercana, lo que ocurre es que preocuparnos nos pone tan ansiosos que cortocircuita la curiosidad. En los matrimonios eso también ocurre porque es muy malo. Todos lo hacemos. Todos pensamos que están diciendo algo siempre pensamos que sabemos porque dijeron eso y nos enojamos. Hay diferentes cosas que puedes hacer con la gente que conoces. Muchos terapeutas de pareja hablan de esto en el sentido de que los matrimonios tienen que ser nuevos todo el tiempo. Es muy difícil creer esto cuando has sido alguien durante mucho tiempo, pero es útil para la gente, aunque sea estar en un entorno nuevo. Ir a otro sitio no tiene por qué ser caro. Podría ser un parque diferente, un vecindario diferente, tomarse un poco de tiempo, pero a veces necesitas hacer algo que físicamente sea un poco diferente y cambiar un poco tu contexto y decir, literalmente, digamos que no conozco tan bien a esta persona. ¿Qué querría saber de ella? Así que puede ser más trabajo para hacer con la gente de tu familia, pero es alcanzable. Y creo que cuando las parejas tienen conflictos, al igual que cuando los extraños los tienen, en realidad son oportunidades porque hay emoción por ambas partes. Lo peor es cuando no te importa nada en tu familia, entonces tienes problemas. Pero si tienes conflictos en tu familia, eso significa que probablemente estás preocupado por ellos. Te preocupas por ellos como mi hijo. Así que creo que sí se puede llegar al lugar más cuidado, pero primero reconocer que no sabes todo acerca de la persona. Totalmente, y si son muy cercanos a ti más, ¿no? Usualmente tratamos de interpretar a la otra persona porque lo conocemos sus errores, sabemos cómo fallan, estamos siempre como cerrando ese círculo. Pero me gustaría llevarte a algo que dijiste, que es muy importante, y es la humildad. ¿Cómo se aprende a ser humilde? Porque no es algo que todos sepan. Esta sociedad es muy buena para tratar de producir gente exitosa, pero esa gente no necesariamente es humilde. ¿Cómo podemos aprender de la humildad cuando somos mayores? Bueno, creo que la palabra en español sería humildad. Para humildad, ¿verdad? ¿Es correcto? Humildad. ¿Y tienes la palabra humildad o humillación? ¿Tienes esa palabra? Sí, pero eso es humillación. Es diferente. Sí, pero es humillación. Sí, no, lo digo a propósito. Lo digo a propósito. La forma en que enseño a la gente es que si alguna vez has sido humillado en la vida, si alguna vez te has sentido avergonzado o has sentido que has cometido un error o has sentido ansiedad por no haber hecho las cosas, si eres el líder de una organización y tienes un plan y realmente no escuchas a la gente que diriges y les dices a todo el mundo que haga las cosas de cierta manera y luego te das cuenta de que la gente no confía en ti y no está funcionando porque no has escuchado, puedes acabar sintiéndote humillado. Puede que acabes sintiéndote avergonzado y que no eres tan buen líder. Si eres médico y no escuchas a tus pacientes y les dices qué tienen que hacer. La mitad de los pacientes no toman las medicinas que los médicos recomiendan porque los médicos no los escucharon y no pudieron hacerles sus preguntas y decirles sus efectos secundarios. Así que no importa lo poderoso que seas, tendrás momentos en los que tu capacidad de influencia. Los líderes tienen que influir en otras personas sin importar lo poderosos que sean. Los médicos tienen que influir en sus pacientes. La gente no se dejará influenciar. Se resistirán si no les escuchas o les
les tratas con respeto. Por eso siempre digo, reconoce, ten humildad y reconoce el poder de la persona con la que intentas trabajar. Si no reconoces que dependes de ellos y de su cooperación, entonces no tienes humildad. Te estás poniendo en posición de ser humillado porque la humillación ocurre cuando sobrevaloras tu propio poder, sobreestimas tu propio conocimiento y sabiduría. Esa es una emoción muy vergonzosa y dolorosa. Así que parte de lo que hago con líderes muy confiados, quizás demasiado confiados, que son muy poderosos, es hacerles pensar en aquellos momentos de su vida en los que cometieron errores y en los que desearían no haber hecho suposiciones sobre otras personas. Desearían haber sabido más y eso les ayuda a desarrollar la humildad en el sentido de lo que estoy hablando. Qué bonito. Muchas gracias por esta conversación, Jody. Siempre es un placer. Realmente esperamos que tengas mucho éxito con esos líderes a los que asesoras, porque estamos viendo que este mundo necesita mucha más curiosidad empática. Gracias por tu trabajo. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer volver a verte. Adiós. Es tan interesante este tema porque efectivamente cuando uno está muy defendido cuesta mucho saltar a un estado de curiosidad, pero ¿cuántos conflictos nos habríamos ahorrado? ¿Cuántas veces hemos preguntado a nuestra pareja, a nuestro amigo, ¿pero a qué te referías cuando dijiste esto? Y nos enteramos de que había un universo completo de cosas que jamás habíamos sospechado sobre un otro, a veces muy conocido. Bueno, muy poderosa herramienta la de la empatía curiosa o la curiosidad empática que plantea Jody en esta entrevista. Pero antes de irnos, quiero comentarles sobre este concepto de la atención plena, que es algo muy importante para la curiosidad empática. ¿Qué es la atención plena? ¿De qué se trata? Queremos contarles para que lo practiquen en la siguiente cápsula. Puede ser un avión o un auto. El piloto automático permite desconectarse por un rato al conducir. Quizás eso funciona para las máquinas, pero no necesariamente para las personas. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de estar presentes y volver a conectar? La atención plena, también conocida como mindfulness, es la práctica que nos permite estar conscientes en el momento para concentrarnos en nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones del entorno. Estudios indican que también disminuye la ansiedad, la depresión y ayuda a relajarnos, por lo que además tiene beneficios en el manejo del estrés. Incluso se ha demostrado que este ejercicio aumenta la densidad de la materia gris del cerebro, lugar donde se encuentra la mayor concentración de células neuronales encargadas de administrar áreas como la memoria y el autocontrol. La atención plena es gratis y está al alcance de todas las personas. Puedes practicarla a través de la respiración profunda y fijarte en cómo entra y sale el aire por tu nariz, o dar un paseo, sentir el suelo al caminar y concentrarte en el entorno. Así que ya sabes, puedes apagar el modo automático y ser quien pilotee tu vida. Vivimos en un mundo hiperconectado. Cuesta mucho abstenerse de la cantidad de información que recibimos permanentemente y muchas veces, me pasa de hecho todo el tiempo, enterarnos de tantas cosas al mismo tiempo nos abruma. ¿Cómo podemos hacer para lidiar con esa sensación de querer estar en el mundo, pero protegernos un poco de lo que nos pasa con lo que nos enteramos? Para poder profundizar sobre esto es que tenemos hoy una cápsula de Raúl Sánchez, director del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad, que nos permite dialogar mejor con esta situación en estos tiempos y nos lo detalla en la siguiente cápsula. Bueno, probablemente el mundo actual tiene distinciones respecto a lo que ocurría, ¿cierto? 200, 1000 años atrás. Hay un nivel de velocidades mayores, de lo que significan los impactos. Dado las exigencias que tenemos los distintos, ¿cierto?, seres humanos, por supuesto uno debería ir buscando elementos para poder manejar de mejor forma esos niveles de exigencia y ansiedad. ¿Cómo pudiéramos abordarlo? Quizás lo más importante es entender que sentir lo que sentimos puede ser perfectamente normal. Nosotros no controlamos, no podemos controlar lo que sentimos. Eso es lo que sentimos, pero sí podemos de alguna forma controlar cómo dirigimos, hacia dónde gestionamos y cómo gestionamos esas emociones.
Lo segundo es no guardarlo en silencio. La verdad es que eso que es bueno comunicarlo. La comunicación de las emociones. Otro aspecto importante es probablemente que cada persona sepa tener en claridad qué es lo que quiere de la vida, es decir, cuáles son sus metas, cuáles son sus reales e importantes metas, no todas, sino que aquellas que son las relevantes, aquello que lo que yo realmente no quiero dejar de hacer. Empezar a bajar el nivel de velocidad del funcionamiento. No estoy hablando que hay que correr más lento una carrera de velocidad, no, lo que estoy diciendo es que para aquellas cosas que no se requiere andar sobre revolucionado, hay que obviamente bajar la revolución. Y ahí las técnicas de meditación, las técnicas de reflexión, las técnicas de relajación, las actividades del ocio, aquellas cosas que en verdad no es perder el tiempo, por el contrario, es ganar tiempo. Uno tiene que descansar y relajarse y ventilarse para poder producir mejor. Donde el dormir mejor, donde el evitar, por ejemplo, la vida sedentaria, donde, por ejemplo, evitar el doparse con sustancias, con exceso de alcohol para calmar la ansiedad, con drogas para tratar de funcionar a un ritmo que no existe en la realidad, o con medicamentos en exceso, autoprescritos, automedicados, que no tienen mayor consideración ni beneficio, son también aspectos tremendamente relevantes. De alguna forma, es como también pensar en cómo quisiera yo ser recordado una vez que muera, qué quisiera yo que dijeran de mí. Probablemente eso puede ayudar un poquito a ver lo que es lo más relevante y lo más prioritario de lo que no es igualmente relevante. Llegan los puntos de encuentro donde compartimos algunas ideas, algunos tips, experiencias de otros que nos permitan acompañarnos a hacer comunidad y sentirnos mejor. ¿Y cómo no vamos a hablar de los Juegos Panamericanos que se han robado la agenda durante estos días? Sobre todo por todo lo que nos han regalado. En Sanamente queremos destacar un hito panamericano que no está vinculado necesariamente a las medallas, sino a la implementación de la primera sala adaptada para personas con trastorno del espectro autista con hipersensibilidad auditiva en el Estadio Nacional. Es un espacio para 6 personas, ubicado en uno de los palcos del 4º piso y tiene una sonoridad adecuada para que las personas con trastorno del espectro autista e hipersensibilidad auditiva puedan asistir a estos eventos deportivos y culturales. Esta es la primera etapa del proyecto, ya que una vez finalizado Santiago 2023, se proyecta una ampliación para recibir aún a más familias todavía. Lo más lindo es que en estos juegos hemos podido ver cómo algunas personas han podido disfrutar por primera vez de una experiencia como esta, gracias a estos pequeños detalles que hacen que la sociedad sea para todos y todas, y no para algunos. Cenfa Salud Mental Familiar es una fundación sin fines de lucro que desde hace más de 57 años trabaja en los vínculos familiares. Se dedican a atenciones terapéuticas a parejas, adolescentes, centrado en el sistema familiar. En Cenfa atienden de manera presencial y también online y realizan un trabajo preventivo y de capacitación en colegios, municipalidades, empresas y distintas instituciones públicas y privadas. Los valores de las atenciones son flexibles y diferenciados y tiene un modelo solidario. Los que tienen más pagan más para permitir que los que tienen menos también accedan a atenciones oportunas y de calidad. Si quieres más información puedes ingresar a www.cenfa.cl o solicitar una hora en info@cenfa.cl. Nos vamos a nuestro clásico estrella, que es ir a la calle y escucharlos a ustedes. Mi nombre es Francisco Olate, tengo 23 años. Cuando me siento triste, lo que usualmente hago es tocar un instrumento musical, como puede ser una guitarra o el ukelele. Me ayuda, me entusiasmo. Aparte de eso, como que toda la carga como del estudio y todo eso, como que se me pasa y como que me siento como mejor. Se estima
estima que entre un 2 y un 3% de la población mundial tiene trastorno bipolar. Pero, ¿cómo es vivir con este trastorno? ¿Cuáles son las características del mismo? ¿La importancia de la psicoeducación para enfrentarlo? Lo hemos hablado de distintas maneras en Sanamente antes, a través de recomendaciones, de cápsulas de expertos. Pero para hablar con verdaderos expertos es que hoy día estamos con Nancy García, fundadora de la plataforma VipoClub. Muchas gracias por estar aquí, Nancy. Gracias a ti, Paloma. Hace un tiempo atrás descubrimos que probablemente los mayores expertos eran quienes habían padecido el trastorno en su vida, que es tu caso. Claro. Bueno, hola, gracias por la invitación y todo. Así es, yo soy experta por experiencia y soy bipolar, activista neurodivergente, porque aparte tengo una comorbilidad que es la atención divergente, que es el TDAH, trastorno de déficit atencional hiperactivo. Y nada, como a mí tengo un acercamiento más profundo con el trastorno bipolar, así que de eso se trata todo esto. Me parece muy interesante tu historia porque tú, como muchas personas que tienen trastorno bipolar, fuiste diagnosticada muy tardíamente. Sí. ¿A qué edad fuiste diagnosticada y de qué manera te llegó ese diagnóstico? Me llegó en el momento, yo creo que preciso, independiente si fue tarde o no. Pero fue tarde, fue a los 27 años. Fue a los 27. Había pasado por un momento muy difícil ese año, el 2017. Ahora tengo 33. Y claro, pasé por un par de traumas, venía con una depresión, si se pudiera decir ahora que me doy cuenta que estaba en depresión. Así que nada, un amigo, el Nico, que me dijo algo muy importante, necesito que vayas a un psicólogo o psicóloga porque me está afectando. Como nos acercábamos tanto, éramos compañeros de trabajo, entonces me está afectando. Y yo no creía mucho en el tema psicológico, la verdad. Como que yo decía, ya, bueno, voy a ir por cumplir y no separarme de mi amigo. Y ahí... ¿Te diste cuenta? Sí. Oye, y cuando te dijeron, mira, resulta que sí hay un trastorno y es este, ¿qué te pasó interiormente? Yo siempre cuento esto porque yo lo primero que dije fue como, ya, entonces, ¿cuál es la pastilla para quitarla? O sea, no tengo problema. Y ahí me dijeron, no, Nancy, es crónico. Yo dije, no, ¿pero qué es crónico? Y ahí me explicaron que era un trastorno que básicamente va a convivir conmigo y que tengo que tener las herramientas para enfrentar. Ahora nos ha pasado mucho en Sanamente que hablando con distintas personas que finalmente llegan a un diagnóstico hay una primera sensación como de alivio y autocomprensión de quién fue uno en el pasado, ¿no? Hay como un momento como de reconciliación igual. Sí, de hecho, bueno, aparte de hacer VipoClub y todo el contenido que hago, también hago una charla que se llama Mi camino hacia el diagnóstico, en donde explico que yo pasé por las distintas fases de negación. No lo creía, y eso fue por años, aproximadamente 4 o 5 años, negada. Entonces es muy intenso el vivir de cada persona. Hay gente que lo procesa de la mejor forma que yo, y en poco tiempo, pero hay gente que demora más incluso. Ahora, ha sido muy lindo porque desde el diagnóstico en adelante tú has puesto en funcionamiento todo. O sea, ha pasado poco tiempo relativo desde que tuviste el diagnóstico y ya tienes escrito un libro, organizada un sistema, una institución que busca trabajar por la visibilización de este trastorno. Entonces, quisiera saber, ¿en qué momento pasaste como del shock y tal vez de la negación de tu trastorno, de andar persiguiendo la pastilla, a decir, mira, ¿sabéis qué? Yo esto lo voy a convertir en otra cosa y voy a sembrar y florecer de esta otra manera? Bueno, fue el 2021. El día del trastorno bipolar, el 30 de marzo me di cuenta que había un día del trastorno bipolar. Y dije, no, si es mi día tengo que hacerme cargo de eso. Entonces empecé a investigar y conocí a la Fundación Somos TAF, que tenía grupos de apoyo, tiene grupos de apoyo. Entonces me uní y conocí a gente como yo, básicamente que convivíamos con lo mismo, teníamos las mismas situaciones, los mismos síntomas, nos pasaba muy subjetivamente igual, pero nos entendíamos.
Entonces, fue el 13 de julio, en donde en una depresión dormí 14 horas, me di cuenta que me gustan mucho los memes y le pedí a Alex que me mandara memes de perritos. Y dije, en volada, a alguien más le ayuda, y así nace Bipoclub. Entonces la psicoeducación fue muy importante para mí. Ahora, ¿qué es exactamente Bipoclub? Bipoclub es un club de bipolares, liderado por mí, pero principalmente es una forma de canalizar mis emociones a través del arte, a través de la creación de contenido, mis podcasts, mis videos, la psicoeducación que comparto, los memes, todas esas cosas que comunican, ¿no? Y en su momento tuve una tienda online en donde vendía fidget toys, muy importante para la ansiedad, y eso. Y oye, ahora está y libre. espérate, ¿cuál fue la recepción del club de Vipos que te encontraste ahí? ¿Qué te dicen? ¿Cómo es esa comunidad? Es muy hermosa. De partida es muy linda porque principalmente me gusta mucho el tema de la comunicación, como de canalizar el arte. Por ejemplo, he trabajado con Xochitl. Para el Día del Trastorno Bipolar de este año hicimos una convocatoria artística. Entonces todas las personas son partícipes en la comunidad de Bipoclub. Y no sé, nosotros esperamos 10, 15 personas que participaran y llegaron como 50 imágenes artísticas y fue muy bonito. Entonces hay un trabajo en conjunto, también hay otro trabajo en conjunto con activistas, con fundaciones, entonces muy bonito todo. Ahora, ser bipolar significa transitar entre los polos, ¿verdad? Sí. Entre dos polos que uno es como más maníaco y otro es más depresivo. Me imagino yo que el depresivo es más difícil que el maníaco, no tengo idea. Ya. Quisiera saber, los momentos difíciles, que cuéntame tú cuáles son, de qué manera esta comunidad y tu mismo Bipoclub te ayuda. Ya, bueno, de partida hay distintos tipos del trastorno bipolar. Está la hipomanía y la manía, la depresión y la parte más mixta. Yo soy mixta, entonces tengo tipo 2, entonces tengo hipomanía y depresión al mismo tiempo. Y la eutimia, que se podría decir que es la estabilidad emocional. Entonces, en depresión me ayuda mucho a hacer cosas artísticas. Crear. Para mí crear es crear video. Yo soy audiovisual, entonces me gusta mucho crear videos, sacar fotos, pintar, tocar el piano, dibujar. Ya sabes que esa es tu pastilla. Sí, sí. Bueno, aparte del tratamiento farmacológico muy importante y la terapia, pero esa es como mi forma de canalizar las cosas. Está también la hipomanía, que ahí yo sé que tengo que descansar. Yo puedo, aparte del trastorno bipolar, tengo la atención divergente, entonces tiendo a ser muy hiperactiva y tengo hiperfoco. El hiperfoco es algo que tengo que terminar. O sea, se me olvida comer, dejo de lado todo hasta que no termino todo. Entonces pueden pasar horas. Así que ahí tengo que calmar un poco la ansiedad y ahí están los cuidadores también. Entonces, que llaman al equipo médico, a mi psicóloga, a mi psiquiatra si es más alto. Y eso. Y de hecho este año tuve un episodio depresivo muy, muy fuerte. ¿Y tu comunidad de Bipoclub, cómo colabora en estos momentos? Me acompaña. Entiendo que Bipoclub es mi propia voz, como que yo no quiero hacer la voz de otras personas. Sin embargo, hay gente que me ha dicho que se siente muy representada. Es que es inevitable, ¿no? Es un club. Sí, entonces trato como de mostrar tal cual soy y de hecho este año tuve un episodio con un brote psicótico. Entonces, en vez de como ocultarlo, decir estoy súper bien, mencioné que estoy pidiendo ayuda, que estoy pasando por esta situación, esta es mi forma de canalizarlo
lo más fría posible y también de una forma responsable. No voy a contar detalles ni nada, pero sí siempre voy a mencionar los canales de ayuda en estos estados. Tu hiperfoco probablemente tal vez te ayudó mucho a lograr en tan corto tiempo poder escribir un libro. Cuéntanos un poco de ese libro. Sí, Bestiarios de Relatos Bipolares. Principalmente un libro de relatos que cuentan las historias del trastorno bipolar de la comunidad de Bipoclub. Fueron entregadas estas historias y aparte del libro, o sea, de los relatos, también trae como las definiciones del trastorno bipolar, cómo conocerlo, habla de posvención, un término muy importante, habla de capacitismo, estigma, y puede que gatille alguna emoción en cuanto a los relatos. Entonces trae los números de ayuda, los contactos de ayuda, que me parece muy importante siempre mencionar. Oye, hablaste de los cuidadores. Sí. ¿Cuál es para ti, y hablándole a toda la gente que nos está escuchando, todos conocemos a alguien que tiene trastorno bipolar y todos podemos ser eventualmente cuidadores de alguna manera? Entonces, cuéntanos un poco cuál es para ti el rol de los cuidadores y qué le dirías a un cuidador que hoy día está tal vez recién conociendo el caso de alguien cercano que tiene trastorno bipolar. Sí, bueno, mi cuidador... principalmente hay que entender que a veces nos cuesta pedir ayuda. Entonces, casi siempre podríamos decir. Sí, cuesta mucho. Entonces, porque a veces pensamos de que somos súper independientes y que podemos todo, pero generalmente somos seres sociables. Entonces no podemos como estar netamente solos en el mundo, sino que convivimos con otras personas. Y nuestra forma de ayudarnos es en sociedad. Entonces, yo tengo mis cuidadores, que es mi familia, principalmente mi mamá y mi papá. Mi hermana también participa de eso, y mi hermano cuando puede. También está Alexis, que vive conmigo, es mi pololo y todo, y es quien pasa, porque yo soy de Talca, entonces mi familia está lejos, pero él, como vivimos juntos, entonces me cuida en los momentos difíciles. Y principalmente también están mis amigues, que es básicamente la gente que me rodeo a diario, la gente de mi trabajo. Muy ellos importante. También te cuidan, todos cuidan en el fondo. Todos. Es tu comunidad completa. Sí. Y hay un tema muy importante que me he alejado de mucha gente que no me hacía bien. Que invalidaba mis emociones, invalidaba mis estados. Entonces ahí uno toma la decisión crucial de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias por esta situación, pero no estamos en la misma sintonía. Y chao. Goodbye. Me parece muy bonita tu historia y muy elocuente. Te felicito por tu trabajo y te lo agradezco, y esperamos también poder comunicarlo aquí en Sanamente para todos los que nos estén viendo y se estén enterando de este mundo que ha estado siempre, pero como en las tinieblas, ¿verdad? Claro. Muchas gracias por estar aquí. Ay, gracias. Bueno, antes de irnos les queremos dejar justamente información de otro espacio de ayuda. Fundación Complementa es una organización que cuenta, entre otras cosas, programas psicosociales para personas con síndrome de Down y sus familias. Quienes quieran más información pueden justamente ir a www.complementa.cl. Viste que todos estamos equivocados a veces y en lo cierto a veces, pero la comunidad siempre es tan importante para que nos sintamos mejor, porque nacemos en un colectivo y es nuestro destino estar en un colectivo. Así que es importante ir buscando nuestras propias comunidades para sentirnos mejor. Nos vemos pronto otra vez en Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.